O algunos solo lo creen eso. Yo soy uno de esas personas que creen que Dios siempre tiene el control de las circunstancias que pueden pasar. De otro modo no estaría acá, ni estaría tampoco sirviendo al Señor y siguiendo al Señor. Amén. Amén. Acompáñenme en orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu presencia y te pedimos que en esta hora, Señor, tú te hagas cargo, Señor, de que tu Espíritu Santo ministre con tu palabra a cada uno de nuestros corazones, Señor, que venimos acá sedientos de tu presencia. Venimos sedientos, Señor, de tu palabra. Queremos aprender. Por eso te pido esta hora que bendigas tu palabra, Señor. Bendice este tiempo en donde un montón de hermanos, Señor, nos hemos congregado para escuchar qué tú quieres decirnos a cada uno de nosotros, Señor, según sea expresada esta tu palabra, Señor. Bendícela en esta hora, Dios bueno. Señor, y limpia mi corazón y mi boca. Señor, y si tú quieres, Señor, que pueda en esta hora ser, Señor, un transmisor para poder transmitir, Señor, tu palabra, Dios bueno. En el nombre de Jesús, que no haya nada humano, Señor, que sea simplemente y siempre tu Santo Espíritu, Señor, en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Había una palabra que en estos días a mí me estaba resonando, que está justamente en el Evangelio, y es algo simple y cortito que me decía la milla extra. La milla extra. Y en el pasaje este justo que habla en uno de los evangelios que está en Mateo, habla de si alguien te pide una, dale la otra. Dice así, ¿no? Si alguien pide que cargues una milla, que carguemos otra milla. Eso es lo que nos está diciendo Jesús por medio de su palabra. Pero en el caso de que alguien nos pida algo, o si repite la petición, para nosotros decimos, o podríamos pensar, che, este está abusando. Sería un abuso. Porque en principio lo que pensamos es esto. Cuando Jesús dice, si alguien te pide la capa, dásela. Si a alguien le prestás, no se lo pidas. Si alguien te dice que cargues una milla, hacelo doble. Ese es el concepto y lo que nos deja como enseñanza Jesús a nosotros, aquellos que queremos entender los misterios de Dios. Porque Él decía siempre que hagamos algo más de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer o lo que nosotros entendemos que debemos de hacer. Entonces me resonaba y decía una milla más. Y a veces nosotros, por lo menos yo pienso, bueno, che, si alguien me pide algo, después me lo vuelve a pedir, porque en aquella época los romanos habían esclavizado a los hebreos y tenían el permiso de hacerle cargar su carga una milla, que básicamente eran casi 2 kilómetros. Y decía Jesús, si te pide que haga esto por causa de que hoy sos esclavo, hacelo doble, hacelo una vez más, para que haya testimonio de que lo que vos haces no te molesta y das un testimonio de que estás viviendo Dios en tu vida. Amén. La Biblia habla de que Jesús tenía compasión por las personas en un momento dado. En el Evangelio dice que la mies era mucha, pero ¿qué pasaba? Los obreros eran pocos. Pero Jesús dice que tuvo compasión de las personas porque las veía como personas dispersas, como ovejas dispersas que no tenían no tenían pastor, no tenían salida, no había ayuda, estaban como descontroladas. ¿Y qué tuvo Jesús? Compasión. Y dijo lo siguiente: rogamos al Padre de la mies, ¿para qué? ¿Para qué? Para que envíe obreros a su mies. Para que envíe obreros a su mies, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué está un obrero? Para trabajar, para servir a sus amigos. Y
Y Jesús decía esto, que envíe obreros a su mies. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos no da, pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo decía, la milla extra es lo que a nosotros nos hace hacer un poquito más siempre. La milla extra es lo que hace que nosotros salgamos de lo que estamos acostumbrados a hacer, sin hacer un poquito más. La milla extra es cargar la cruz, es prendernos del yugo de Jesús y ir con Él. ¿Se está entendiendo? La milla extra es hacer algo más de lo que estamos acostumbrados, es salir de la comodidad que muchas veces tenemos nosotros, de lo que ya hacemos. Esa es la milla extra. Che, no, pero mirá que yo hago un montón de cosas. La milla extra. La milla extra, hermano. Jesús tuvo compasión por vos y por mí. Nadie dice amén. ¿Sabes por qué digo que tiene compasión? Porque veo que estamos acá todos y tuvo compasión. Jesús tuvo compasión y hubo alguien que a pesar de que fuéramos difíciles, hizo una milla más. Hay alguien que no quiere, hay gente que no quiere levantar la cabeza. Pero hay alguien que hizo una milla más por mí, porque yo era una persona difícil. Hay alguien que hizo quizás una milla más por vos, porque entendió y tuvo compasión y entendió que había que hacer un poquito más contigo y conmigo. Y por eso, porque esa milla alguien más la hizo, hoy estamos acá. Y eso es pura gracia, pura misericordia de Dios. Porque hay alguien que entendió e hizo caso a esto que dice, si alguien te pide que hagas algo más, no digas es un abusador. No, está de vivo. No quiere hacer nada. No quiere nada. Una milla más. Una milla extra. ¿Amén? Dice la palabra de Dios que rogar al Padre la mies para que envíe obreros a su mies. Pero yo estoy viendo un montón de obreros. Dios ya puso un montón de obreros. Acá hay un montón de obreros potenciales, en donde lo único que tenemos que hacer es dar un paso más, la milla extra. Ese poquitito más que a veces no queremos dar. Ese poquitito más que a veces te molesta o me molesta. ¿Por qué hay que hacerlo? Eso es lo que Dios, eso es lo que Jesús dijo que tenemos que hacer. Eso es lo que te molesta, eso es lo que hay que hacer. Porque lo que no te molesta es lo que acomoda tu carne y la mía. Lo que no te pone incómodo, lo que no te inquieta, lo que te tiene cómodo es lo que nosotros tenemos como carne. Y lo que te dice, tengo que hacerlo, eso es lo que agrada al Señor. Porque una vez se hizo por vos y por mí. Muchos quieren o queremos el propósito de la Gran Comisión. ¿Cuál es el propósito de la Gran Comisión? ¿Qué debe hacer? Según Jesús había mandado, ¿alguno lee la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la Gran Comisión cuando Jesús manda a sus discípulos? ¿Qué había que hacer? Ir a predicar. Muy bien. Ir y predicar el Evangelio. Dice la Biblia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Mateo 28:19. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión, predicar el Evangelio, ser discípulos, como dice acá, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, hacer lo que Jesús mandaba, la encomienda, ¿verdad? El sermón del monte se nombra
lo que Jesús les manda hacer, lo manda de 2 en 2 y le dice, vayan a hacer esto, esto y esto y esto. Prediquen el Evangelio, hagan esto. Lo hicieron. Y en una ocasión vienen a Jesús los discípulos contentos. Vamos a lo gráfico, así lo entendemos más fácil. Vienen los discípulos contentos y le dicen a Jesús la encomienda. Maestro, maestro, ¿sabés que hicimos esto? Echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos enfermos, predicamos el Evangelio. Y Jesús dice que los aparte y los lleva con ellos para un lado a descansar. Pero en un momento determinado la gente ve y visualiza que Jesús se fue con sus discípulos a un lugar un poco alejado. Y como la gente tenía tanta necesidad, estaba tan hecha a pedazo, y estaba tan contenta con las palabras que escuchaban de Jesús y con las cosas que hacía Jesús con ellos, las transformaciones, las sanidades y los milagros que hacía Jesús con ellos, estaban tan gozosos que cuando vieron a Jesús que se apartó, una multitud fue atrás de ellos y los seguía. A todo esto acontece que pasa un día y empieza a oscurecer. ¿Me siguen? Y cuando empieza a oscurecer, sus discípulos le dicen al Señor, Maestro, despedimos, que vayan a las aldeas, que vayan por los montes, que vayan caminando, que coman algo y que se vayan. Y Jesús los mira y les da una simple respuesta. Dadle vosotros mismos de comer, dice. Porque la primera reacción que hay en nosotros, a pesar de que ya hicimos algo, porque los discípulos venían a Jesús contentos porque habían cumplido una comisión que Jesús les había puesto. Una tarea, un trabajo. Habían cumplido, pero había más para hacer. ¿Se entiende? Había más para hacer. Y la gente tenía necesidad. La gente no se quería ir. La gente tenía hambre. La gente quería seguir ahí, igual sin comer, pero querían estar ahí. La gente tenía hambre. Y los discípulos decían, de alguna manera, en el lenguaje actual nuestro, Señor, mandalo, que se busque la vida. Que se vaya, que se busque la vida. Vamos a leerlo. Lucas 9, capítulo 9, verso 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente supo, les siguió y les recibió y les hablaba del reino y sanaba a todos los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despida a la gente para que se vayan a sus aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimento. Porque aquí estamos en un lugar desierto. Y les dijo: dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que lo vayamos nosotros a comprar unos alimentos para toda esta multitud. Y la justificación siempre estaba a la puerta, ¿no? Decía: no tenemos alimento. Dejaros que vayan por ahí, que busquen de comer. Y bueno, porque está complicado, mucha gente. Y Jesús, simple: dale a nosotros. Yo entiendo que hay mucha gente que necesita de Dios. Y a veces no hacemos el esfuerzo necesario para tener la comida que ellos necesitan. Y no te estoy hablando de un plato de guiso. No te estoy hablando de un plato de comida. Te estoy hablando de lo que está alojado acá dentro para que vos puedas y yo darle de comer a la gente. A veces no nos queremos
esforzar un poquito más para poder darle de comer quizás a una multitud que tiene sí la necesidad de seguir al lado de Jesús, la necesidad de seguir atrás de Jesús, la necesidad de seguir atrás de Dios, de seguir en pos de Dios. Pero aquí los discípulos, los que habían completado la comisión, los que habían completado la tarea, querían frenar al mismo Jesús para no seguir ellos haciendo algo. Y Jesús los confronta y les dice lo que tenían que hacer. Y ellos no veían nada, no tenemos nada, solamente tenemos esto y esto. La milla extra. Un poquito más de esfuerzo todos los días por aquellos que nosotros vemos que están al lado de nosotros y están hechos pedazos. Ahora la pregunta es, ¿tenés algo para darle de comer a alguien? Porque quizás la milla extra la precisás vos, que alguien cargue con vos, pues alguien lo va a hacer. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, si nosotros vemos a gente que está dispersa, que está desamparada, que tiene necesidad de Dios, vamos a decir, ya hicimos, no quiere nada, lo único que quiere es esto, es abusar, es que lo cargue una milla más. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si en la palabra de Dios dice que lo carguemos una milla, hay que hacerlo. Eso es lo que nos saca a nosotros de la comodidad. Y cuando nosotros estamos cómodos, el que está cómodo no busca a Dios. No precisa, porque está cómodo. El que está complicado busca a Dios porque necesita su gracia continuamente, continuamente, continuamente. Estamos por abrir un merendero acá en Manduí. La semana que viene, si Dios nos permite. Dijera uno, si Dios nos presta la vida. Vamos a abrir una librería. Vamos a seguir haciendo cosas. Vamos, porque somos un cuerpo, un conjunto de personas que estamos trabajando con este fin. Pero si yo me acomodo, si vos te acomodás, no preciso buscar a Dios porque ya está, con lo que tengo estoy tranquilo. No, la milla extra, hacer más. Darle de comer a aquel que necesita morfia espiritual. ¿Qué tenés en tu alacena? ¿Qué hay en tu mueble de dar de comida para darle a alguien? O los estás matando de hambre y les decís, váyanse por los campos, búsquense en habitaciones, busquen comida por otro lado, acá no hay nada, vengan otro día. ¿Somos de esos? ¿O somos de lo que? Hay un muchacho había un muchacho en este contexto llamado Andrés, que identifica dónde había morfi para toda esta cantidad de gente. 5.000 personas, habla la Biblia. 5.000 personas, entre hombres, mujeres y niños. 5 panes y 2 peces. Y hay alguien que identifica que él tenía 5 panes y 2 peces. Dice, allá hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tener discernimiento para identificar dónde está el alimento para darle a aquellos que lo necesitan y no correrlos. Porque lo que estamos acostumbrados a hacer es esforzarnos lo menos posible, porque podemos decirle a uno, che, el Señor te ama, Jesús quiere tu salvación, no quiere que te pierdas en el infierno. Yo no creo, no quiere nada. No quiere nada. Lo primero que nos sale a nosotros es eso. Entramos en el modo comodidad. No nos vamos a complicar. ¿Para qué si no quiere nada? Vos qué sabés si yo no quería nada con el Señor. Yo tampoco quería nada. Yo creo que todos los que estamos acá entramos a la iglesia por aleluya, gloria a Dios, sí, vengo a la iglesia. No, todos vinimos hechos pedazos, todos vinimos sin querer nada, todos, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aún así no reconocíamos nuestra condición, así y todo no reconocíamos a Dios,
así y todo, no creíamos en Dios. Así y todo, no nos importaba nada de Dios. Entonces, qué injusticia que a veces nosotros nos pongamos en ese papel de decir, me quedo en esta posición. Los demás, que se revuelven. Porque lamentablemente los discípulos después hicieron una expansión del reino, sí, pero al principio lo que estaban haciendo era correr a la gente. No es. No dice ese contexto, pero habla de que, che, Señor, que se vayan. ¿Qué hacemos? No hay para darle de comer. ¿Cómo que no hay para darle de comer? ¿Cómo que no hay para darle de comer? El Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 8, dice, uno de sus discípulos llamado Andrés, hermano de Simón, Pedro, dijo, he aquí, está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Identificar el momento justo de que la gente quiere seguir atrás de mí. Quiere, Señor. Hay gente que sí, que la necesita, solamente que ahí tenemos que estar nosotros para seguir conteniendo a las personas que sí tienen esa necesidad. ¿Me estoy haciendo entender? Y tenía eso sonando en mi cabeza de decir, ¿cuánto más o menos me voy a esforzar para poder cumplir de que algunas personas o muchas puedan comer del Evangelio de Jesús? ¿Cuánto? ¿Cuánto me voy a esforzar? ¿Cuántas veces voy a decir no quiere? ¿Cuántas veces voy a decir no importa? Un poco más. Un poco más. Un poco más. Y un poco más. Yo me acuerdo en una época hace varios años atrás, o algunos años atrás, por allá por la ciudad de Montevideo, había una persona muy querida que hoy destinada está con el Señor, y esa persona fue la que a mí me tuvo más amor y más paciencia, el mismo Señor reflejado en ese varón. El mismo Señor reflejado en ese varón. Fue una persona que nunca se rindió conmigo. Fue una persona que, a pesar de lo que yo era, del desastre total que era mi vida, ese hombre siempre apostó, apeló e insistió y me cargó no sé cuántas millas. Ahora, la pregunta, porque acá involucra nuevos y no tan nuevos. Nos involucra a todos. Hay muchos que conocen el Evangelio de hace tiempo y otros que no. Los que no, hay que aprender. ¿Por qué? Porque nosotros, por tener esa paciencia de seguir cargando, hoy y mañana pueden ser obreros potenciales. Pueden ser obreros que pueden servir a otros, ayudar a otros y cargar a otros. Pero claro, lo que Jesús nos pide es difícil. Está buenísimo leerlo. La gran comisión, predicar el Evangelio, fácil. Bautizarlos, hacer esto, fácil. Hacer un poquito más, difícil. Enseguida que Jesús le dijo, dale de comer vosotros, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer si no tenemos? Yo no te estoy preguntando, te estoy diciendo que lo hagas. Si nos ponemos a interpretar, no te estoy preguntando, te estoy diciendo que lo hagas. Y esa es parte también de la comisión, esa es parte de la tarea que tenemos nosotros también en nuestra mano. Porque es fácil decir, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, bueno, de
Demostrame tus hechos. Demostrame. Demostrame que le das de comer espiritualmente al que tiene hambre. Demostrarlo al que está totalmente deshidratado espiritualmente. Demostrar que hidratás a alguien espiritualmente. Demostrar que al lado tuyo se levanta un discípulo. Demostrar que enseñás en el amor de Cristo. Demostrarlo, porque es fácil hablar de la Biblia. Es fácil predicar. Es fácil decir muchas cosas con la boca. Hay que sostenerlo con los hechos. ¿Amén? Yo sé que suena duro, pero es la verdad. Y la verdad hay que decirla. Porque la verdad nos abre los ojos, y la verdad nos deja expuestos, y la verdad nos enseña. Si siempre estamos suavizándonos el lomo, va a pasar lo mismo. Siempre uno se va a acomodar hasta donde quiere ir, nada más. Y hay que avanzar. Avanzar, avanzar, avanzar. 5.000 personas. Jesús nos hizo echar a todos en el piso, hizo traerse sus canastas y le dio comida a todos. ¿Qué hicieron los discípulos? Solamente aceptar la comida a Jesús. ¿Quién hizo el milagro? Jesús. Lo único que te falta hacer a vos o a mí es insistir. Lo único que te falta a vos o a mí es presentarle la comida. Toma, Señor, gira. Ponele sazón, multiplicala, para que no haya para uno, para dos, para que haya para 100, para que haya para 120, para que todos salgamos saciados. Dice que sobró comida. Dice que salieron, quedaron tirados en el piso y sobró comida. Pero al principio, si Jesús hacía caso o escuchaba lo que sus discípulos decían, había un montón de gente que se iba a perder. Se iba a perder. Y hay un montón de gente que se está perdiendo porque nosotros no nos complicamos. Porque nosotros no queremos esforzarnos. Porque no nos interesa. Porque nos olvidamos de que por nosotros sí se esforzó alguien. Macho. Nos olvidamos que con nosotros sí alguien se calentó la cabeza. Nos olvidamos de que a nosotros nos tuvieron una paciencia más grande que este salón. Nos olvidamos que a nosotros nos cargaron en los momentos más complicados que tuvimos. ¿Por qué no lo podemos hacer por otros? No digo que no lo estén haciendo algunos, pero hay algunos que no. Hay algunos que lo único que quieren es poner la carga arriba de otro. Y vamos, lleva otra milla más. Y lleva cuando es el momento en que vos tenés que llevar la carga, no seguir poniéndola arriba de otro. Y la Biblia dice, como decía en el pasaje que leímos hoy, che, hay laburo, hermano, hay laburo. Pero ¿sabés qué pasa? Que no hay obreros. ¿Sabés qué hay? Biblióficos. Personas que solo conocen de leer, nada más. Biblióficos. Un mudo puede hacer la voluntad de Dios y predicar con lo que hace. Alguien que no habla con señas, ni siquiera, no tiene que hablar. No tiene que hablar, con los hechos ya predica. Y eso es lo mejor. Que nadie te esté reconociendo, que nadie te tenga en cuenta, que no sepan ni quién sos, pero que sí hay alguien que te tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque te está viendo desde el cielo. Y ese es el Señor, pero hoy queremos estar, ¿viste? Queremos estar en la cúspide, el podio, ahí, yo. Acá, ¿me estoy haciendo? No, el milagro lo hizo Jesús. Solo somos colaboradores. Solo somos colaboradores para que otros coman, para que otros se alimenten. Qué pena que a veces compartís la palabra, salen de esa puerta para afuera y se olvidaron de todo. Me doy cuenta porque los veo. Conozco. Cero. De acá para afuera, cero. Acá. Después se borra todo. Hermano, tenemos que practicar la palabra de Dios. Para eso está la palabra. Para eso está. ¿Sabes lo que nos hace falta?
¿Sabes lo que nos hace falta de practicar la palabra? Tener el discernimiento de decir, che, ¿hay alimento? Sí, hay alimento. Acá, Señor, toma tus manos. Hay una cantidad de personas que están hechas pedazos. Y los tiempos que estamos viviendo son brutales. Los tiempos que estamos viviendo son de terror. Ahora, que vos vengas y me digas, no hay nadie que quiera conocer al Señor. No hay nadie, no hay uno. Acá estamos acostumbrados a decir, a escuchar, no quiere nada, no quiere nada. ¿Perdón? ¿Y vos viniste siendo un santito acá? ¿Perdón? Decilo de vuelta. No quiere nada, no quiere nada. ¡Pum! Mirá qué bien. ¿Perdón? ¿Y vos? ¿Y yo? ¿Qué pasó? ¿Se nos llenó la memoria? ¿Está trancada? ¿O perdimos la tarjetita? ¿Se perdió? ¿Perdió la memoria? ¿Perdimos la memoria? Pregunto. ¿Hay la paciencia que nos tuvieron a nosotros? ¿Saben cuánto cargaron nuestras tonteras? ¿Saben? O los problemas, mejor dicho. ¿Saben cuántos cargaron? ¿Cuánto tiempo cargaron nuestros problemas? Y hoy estás acá y estoy acá porque la gracia de Dios usó a alguien, y vuelvo y repito, para que estemos acá. Pero no es para que estemos acá solamente decir, bueno, a ver, esto. Y ahí te bostezan la cara. ¿Seguís insistiendo? No quiere nada. No quiere nada. Este no lo quiero. Aseguro, estoy mintiendo. Estoy mintiendo. Ustedes discúlpenme, hermanos, pero en algún momento de nuestra vida alguien tiene que venir y decirnos la justa. Y esto no es para nadie puntual, esto es para vos y para mí. Porque Dios me estuvo hablando de qué, de hacer más. Hay mucho laburo por hacer. Y no te estoy hablando de trabajo físico, mi querido, mi querida, no te estoy hablando de trabajo físico, te estoy hablando de que tenemos que buscar al Señor y que tenemos que tener comida en el almacén del corazón, porque alguien va a venir a pedirte comida. Y si no tenés nada cocinado y tenés comida en la heladera, le vas a dar comida vieja, fría, sin sabor, que no gusta. ¿Sabes cuánto puede durar eso? Un ratito, porque se hace un rato. La palabra de Dios, porque Jesús es el pan de vida. Él es el que sacia. Y si nosotros damos pan de vida, la gente queda saciada. La gente queda con ese gustito. Decir, che, más de eso. Che, no, que se vayan a su casa, ya está. Complicado, ya, complica. Gloria a Jesús se complica. Porque si vos ves una persona que complica, que no quiere, esa persona que da guerra, por algo da guerra, papá. Por algo da guerra. Da guerra, ¿sabes por qué? Porque el diablo lo tiene y lo quiere. Y si nosotros somos herramientas de Dios, tenemos que sacarlos de la mano del diablo. Y la persona va a decir, ay, sí, claro, sí. Como el padre que mandó a los hijos a laburar, ¿viste? Uno, sí, papá, yo voy. ¿Sabes dónde agarró? El otro dijo, no voy nada. Se arrepintió y fue. Pero a veces nosotros nos confundimos, porque decimos, el que dice todo que sí. Yo entiendo y sé que no es así. Ahora, si vos ves a alguien que es complicado, que la complica, que da guerra, hermano, seguí peleando por esa alma. Che, no la dejes ir. No le digas andate al campo, buscate algo, no le dejes ir. ¿Se entiende o no se entiende?
Que Dios tenga misericordia con nosotros. Hermanos, después de la gran comisión, después de predicar el Evangelio, después de hacer lo que Dios nos encomienda, después de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, hay que hacer un poquito más. Amén. En tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hermanos, con los que tienes al lado. Yo te amo, Señor, sí, Señor, yo te amo, yo te amo. Y después a los 5 minutos te estás agarrando casi a palazo con el que tenés al lado. ¿Y dónde salió eso? Hoy viene remar, Sí, remar. Aleluya, sí, soy el santo. Y acá casi quedas en el palo. Entonces, ¿cómo podés decir que amás a Dios si ni siquiera crees que ves? ¿No? Simple, es fácil. Estás mintiendo. Estás mintiendo. Pero no estás mintiéndole a los demás. Solo, a vos también. Amén. Discúlpeme si viene un poco, pero nada, primero para mí, después, bueno, ojalá que a alguien le sirva, porque si le sirve a alguien va a dar fruto. Si obreros se precisan, y los obreros se forman de esta manera. Los obreros se forman cuando alguien le dice la verdad a través de la palabra. Acá no estoy diciendo nada que sea de ningún lado, está en la Biblia escrito. Si Jesús nos confrontaba a sus discípulos, un montón de gente se iba. Y acá pasa lo mismo. En la iglesia, en esta, en aquella. Si hay gente que no tiene carga, si hay gente que no quiere, si hay gente que no tiene de Dios para dar de comer. Claro, ¿a quién van a sostener? ¿A quién? Pregunto, ¿a quién? Si no hay morfi para darle a la gente, ¿qué morfi? ¿Plato de comida? Si no hay comida espiritual, si no hay alimentación, pan de vida para darle a la gente, claro, la gente no se va a morir de hambre, se sacia con otras cosas. ¿Qué cosas? Pecado, mundo y un montón de cosas que hay por ahí. Entonces, ¿de qué hablamos? Hermanos, y bueno, como dije, que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a terminar porque tenemos Santa Cena. El Señor nos ama a todos. El Señor nos ama a todos. Por eso estamos. Ahora, hagamos lo mismo. Si nosotros de gracia recibimos, también tenemos que dar de gracia. Amén. Entonces, yo no quiero que nadie se vaya herido, se vaya enojado. Simplemente digo, cuando Dios nos amó a nosotros, Dios nos amó, Dios nos curó, Dios nos levantó, Dios nos tiene como nos tiene, pero no perdamos la memoria. No perdamos la memoria, porque Él te amó antes que vos le conocieras. Entonces, por lo tanto, si hay personas a tu alrededor, ¿qué hay que hacer? Darle de comer. No dejes que se siga yendo. Eso se me dice entender. No dejes que se te vaya de las manos una oportunidad que Dios te pone. ¿Sabías que Dios te pone una oportunidad todos los días en tus manos de hacer algo? ¿Para qué? Para que puedas ser una herramienta útil, porque Dios te pone todos los días algo para que hagas. Ahora, depende de vos que lo hagas o no. No importa si lo haces o no. O sea, importa si lo haces. Ahora, si no lo haces, sigue un día más. Y al otro día vamos a volver a aparecer otra oportunidad para que vuelvas a hacer lo que es correcto. Ahora, si vos no lo haces, otro día más. Y después algunos dicen, pasa el tiempo, tengo tanto tiempo y no pasa nada conmigo. Pero lo que pasa es que el tema es así, es que cada vez que Dios te pone algo para que vos hagas, no lo haces. Entonces, claro, esto es como que vos dejes materias pendientes. Los que fueron al liceo saben de lo que hablo, yo no fui al liceo, pero los que fueron al liceo saben de lo que hablo. Las materias pendientes se dejan por el camino, vale, se dejan por el camino. ¿Qué hay que hacer?
terminarlas. Y bueno, las materias se van quedando colgadas. Ahora, claro, después te vienen todas juntas y lo que hoy, por ejemplo, ya tenían que haber terminado el liceo, aquí lo que fue Fede dijo el otro día eso. Hoy tienen que estar yendo al liceo y haciendo y así, claro. Claro. Cuando ven a los demás que están de vacaciones y ellos tienen que ver y con el uniforme. No ven como querés, con el uniforme. ¿Sabes cómo queda? Y bueno, acá es lo mismo. ¿No haces? Bueno, no pretendas entonces que para vos la vida sea una fiesta. Que Dios te pone todos los días la oportunidad delante. La oportunidad de humillarte, la oportunidad de glorificar a Dios, la oportunidad de ser testimonio, la oportunidad de servir, la oportunidad de lavarle los pies a alguien. ¿Saben en qué contexto hablo, verdad? Yo sé que los viejos saben, pero yo digo más que nada por los nuevos. La oportunidad de agarrarle, descalzarle el pie a uno y servirle. Lavarle los pies. Lavarle los pies a uno significa servirle, humillarse, ponerse a los pies, ver que Él está por encima de vos y no por debajo. Que no tenés un concepto elevado de tu propia persona, sino tenés el concepto que tuvo Jesús, que siendo Dios se hizo hombre y vino y le lavó los pies a sus discípulos. Amén. Amén. La alabanza. Vamos a orar. Te invito a cerrar tus ojos si querés.